¿Qué onda la muchacha? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a Jóvenes en Luz, el podcast. Luego de unas caóticas semanas con estrés, mucho trabajo, viajes y hasta una gripe espontánea que me dio el miércoles y hoy ya estoy mejor, aunque se me escucha un poquito en la voz, nos volvemos a ver y eso me pone muy contento. Pero más contento me pone el tema que vamos a hablar el día de hoy, que se llama Provocadores de la Unidad, basado en el libro del predicador Itiel Arroyo, su libro que se llama Amar es para valiente. Lo recomiendo totalmente. Pero antes de ir al tema como tal, me gustaría que ustedes hagan un análisis de ustedes mismos y que me sean sinceros, ¿no? Ustedes, cuando leen la Biblia, yo también me incluyo, cuando leen la Biblia, Helios, y ven a los discípulos y leen cada una de las cosas que pasa con los discípulos, lo miramos con cierta superioridad moral, o sea, como que decimos que hacen estos discípulos, ¿no? Pero siempre los vemos, no sé, discutiendo entre ellos o que sobre quién es el que va a estar al lado de Jesús o preguntando a Jesús cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano o por ejemplo cuántas veces tengo que... Ahí está, ahí está. Y uno puede decir, wow, qué inmaduros, pero seamos sinceros, vamos a decir la verdad. ¿Nosotros realmente somos mejores que los discípulos? Ahora, ¿por qué te digo esto? ¿Por qué te pregunto esto? Porque nosotros somos capaces de ver a Jesús entregándose en sacrificio en el eterno creador del universo. No, de vuelta. Porque nosotros somos capaces de ver a Jesús entregándose. Le voy a poner un poco más acá. Ahí le cansa leer. Me tapa esto. Porque nosotros somos capaces de ver a Jesús entregándose en sacrificio. En sacrificio. Lo leo así y no tiene puntos. Voy a ponerlo bien grande. Ahí está. En sacrificio. Pasa que después lo digo. Vamos a vuelta. Porque nosotros somos capaces de ver a Jesús entregándose en sacrificio. El eterno creador del universo en carne y hueso. Y aún así, seguir discutiendo sobre quién es más exitoso, o sobre quién tiene la sana doctrina, o quién tiene la iglesia más grande, o quién canta mejor. Podemos ver a Jesús siendo abierto de un costado, derramando su sangre como un acto de perdón más grande de toda la historia, y aún así seguir guardando ofensas entre los unos y los otros. Y si se fijan, en la última cena, del capítulo 13 al 17, Jesús hizo una oración tan importante en ese momento como lo es hoy en día. Perdón. Y si se fijan, en la última cena, Jesús hizo una oración tan pero tan importante en ese momento como lo es hoy en día. Y para eso vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 21, que dice así: todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Si se dieron cuenta, Jesús quería una unidad entre cada uno de los hermanos, ¿no? Entre cada uno de los discípulos, perdón. Pero Jesús no quería una unidad terrenal como tal, sino que Jesús lo que quería
era la unidad celestial, la misma unidad que tenían Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Siempre entre ellos tres se alababan entre sí. O sea, ninguno menospreciaba al otro. Siempre Dios alababa al Hijo, el Hijo alababa al Espíritu Santo y el Espíritu Santo alababa a Dios. Y así sucesivamente, siempre entre ellos se aprobaban. Lo voy a tener acá. Ahora sí. Pero Jesús miró a sus discípulos amados y recordó las peleas que tenían. No. Ahí está. Pero Jesús miró a sus discípulos amados y recordó las peleas por un lugar en el cielo, las ofensas que se tenían unos a los otros, o los momentos de fricciones que habían entre ellos. Y eso le hizo pensar a Jesús en ese momento. Quiero creer yo que pensó eso, ¿no? En cuanto yo me vaya, estos se destruyen unos a los otros. No, ahí está. Pero Jesús, le voy a tratar de decir sin mirar, sin leer, porque es difícil, pero Jesús miró a sus discípulos amados y pensó en todas las peleas que ellos tenían por un lugar en el cielo, o las discusiones que tenían, o las ofensas que tenían entre ellos y las fricciones que tenían entre cada uno de ellos, y dijo, o quiero creer yo que dijo en ese momento, che, si yo me voy de acá, ahora, esta gente se va a destruir a sí mismo y se va a separar todo el grupo, ¿no? Y entonces Jesús, en vez de decir algo o decirle algo a sus discípulos, en vez de decir algo, hizo algo. Hizo algo pero tan escandaloso en ese momento que les quedó marcado en la vida de cada uno de los discípulos. Y ahora sí, vamos a empezar a leer el versículo principal que lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 13, del versículo 1 al 14. Dice así: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató la toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en su cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que te estoy diciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo, dijo Jesús. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús respondió: el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó, pues ya todo tu cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Y entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les ha lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. En los días que Jesús anduvo en la tierra, sabemos que no se usaba un calzado
cerrados, sino que se usaban unas sandalias que eran abiertas y que tampoco existían los autos o las motos. Entonces la gente tenía que caminar y caminar grandes distancias para llegar a los destinos. Y había mucha tierra, charcos con barro o hasta excremento de animales también, ¿por qué no? Y en esos tiempos la gente tenía como tradición, cada vez que se llegaba a un hogar, a una casa, el lavarse los pies, más que nada por respeto a los demás, ¿no? ¿Y por qué digo por respeto a los demás? Porque en ese tiempo siempre cada vez que se recibía a alguien en una casa, se le recibía de la mejor manera posible y se le ofrecía un comensal, algo para comer, ¿no? Y las mesas en ese tiempo no son como las mesas que tenemos ahora, en las cuales también tenemos sillas y que están arriba, sino que las mesas estaban a unos 15 o como máximo 20 centímetros del suelo y la gente se sentaba alrededor de esa mesa con unos almohadones y lo que hacían era inclinarse, poner los pies de este lado y apoyarse con la mano izquierda para sostenerse y con la mano derecha comer el alimento. Ahora bien, si se dan cuenta, si ponemos a un montón de gente en ronda, ¿no? Comiendo, vos cuando estás sentado tenés los pies sucios de la otra persona acá. Entonces, por respeto al otro y por higiene también, se lavaban los pies. Ahora, ¿qué pasó en ese momento? En la última cena. En la última cena llegaron todos los discípulos y entraron a la mesa del comensal, se sentaron todos y había, sí, una palangana con agua, había una toalla, pero no había nadie que les lavara los pies. Y en ese momento, ese trabajo de lavar los pies se le designaba al esclavo de menor valor, o sea, o de menor categoría, ¿no? O sea, ese era un lujo que se tenía de la gente rica, ¿bien? Pero en esa casa no había nadie que haga esa labor. En ese momento, en la cena con Jesús, estaban todos los discípulos sentados a la mesa con Jesús y había una palangana, había agua y una toalla. Pero nadie, ni ninguno de los discípulos, se ofreció a hacer la humillante tarea de lavar los pies a cada uno de los que estaban presentes. Y entonces Jesús se paró e hizo algo totalmente escandaloso. Y no digo escandaloso porque sí, sino que lo digo porque les marcó la vida a cada uno de ellos. Ahí está, a cada uno de ellos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿alguna vez estuvieron en una situación pero tan incómoda que tenés que directamente taparte los ojos o no mirar lo que está haciendo esa persona por la vergüenza ajena que da? Bueno, así mismo era lo que estaba haciendo Jesús y era la vergüenza que tenían cada uno de los discípulos en ese momento. Pero hasta que no llegó a Pedro, Pedro fue el único que, digamos, se animó a decirle al Señor todo lo que le querían decir cada uno de los discípulos. Que le quería decir, Señor, vos no me vas a lavar los pies. Esto no es el orden correcto, le estaba diciendo Pedro. Vos sos un maestro. Nosotros te tenemos que lavar los pies a vos. Pero entonces Jesús le respondió, como dice en Juan 13:8, si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo al Señor, bueno, si es así, lavame la cabeza, lavame las manos, lavame todo, ¿no? Pero lo que Jesús estaba queriendo decirle a Pedro en ese momento es, Pedro, si yo te lavo los pies, yo voy a ser parte tuyo y vos vas a tener parte conmigo.
sea, le está diciendo a Pedro, si yo te lavo los pies, vamos a hacer uno. ¿Bien? Y a través de ese pequeño acto de lavarle, pero tan escandaloso, de lavarle los pies a sus discípulos, lo que les estaba enseñando a Jesús es que la verdadera unidad surge cuando te sentís parte con el otro, ¿no? Y hacer eso le estaba marcando el camino a cada uno de ellos. Como dice en Juan 13:14, pues si yo el Señor y el Maestro les ha lavado los pies, también ustedes le deben lavarse los pies los unos a los otros. Les estaba realmente a los discípulos mostrando cómo mantenerse unidos cuando Jesús se vaya. Seamos sinceros, si había un grupo difícil de unir en todo el planeta Tierra, era el grupo de personas que Jesús eligió como discípulos, donde había en el mismo equipo un nacionalista judío o un publicano funcionario del Imperio Romano. También en su movimiento sumó a pescadores y también a fariseos intelectuales. También puso a mujeres y a hombres a aprender juntos, e incluso invitó a esclavos y amos a llamarse hermanos. Si no te resulta sorprendente, es que realmente no comprendes lo disparatado y lo diferente que eran todos y cada uno en ese grupo. En ese grupo había tanta disparidad de mentalidades, clases sociales y posiciones políticas y perspectivas de la vida, como probablemente las haya en tu iglesia. Porque seamos claros, somos diferentes a las personas con las que nos toca convivir. En tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia, te encontrás con personas que te resultan un poco complicadas, ¿no? Casualmente ellos piensan todo lo contrario que vos, o vos le caes mal, y capaz ellos también, vos le caes mal y ellos también te caen mal a vos. Pero sabes muy bien que tenés que mantener la unidad, aunque te parezca imposible realmente mantenerte unido. Lo que quiero decir es que sos diferente a las personas que Dios te mandó a amar, ¿o no? Además, Dios espera que tu amor rompa toda barrera social, intelectual, de pensamiento, y que dejes de clasificar ese ellos y nosotros, ¿no? Incluso es posible que te sientas alejado de esas personas que supuestamente deberían sentirse más cercanos. Personas importantes en tu vida, o que al menos lo eran hasta que algo pasó. Quizás convivas en la misma casa con una esposa que ya no besás, o con un esposo con el cual ya no conversás. Puede ser que sientas que tus hijos son unos extraños que se esconden como ratas en su habitación, o tus padres unos señores insufribles. Hace tiempo que no hablas con tu hermano si no es para discutir, y podrá ser que hayas terminado justificando ese alejamiento con un simplemente no nos entendemos. La relación está rota y ya lo asumiste. Consideras que acercar tu corazón estaría imposible. Sin embargo, nuestro Maestro Jesús nos enseñó la manera de salvar la relación, de unir lo que estaba dividido y de restaurar lo que está roto. Si vemos en la Biblia, Jesús no esperó que la unidad surgiese de la nada,
sino que Jesús la provocó. Se convirtió en un provocador de la unidad. Una unidad, podríamos decir, aparentemente imposible. ¿Y cómo lo hizo? Agarró una toalla, una palangana con agua y poniéndose de rodillas a lavar los pies de cada uno de sus discípulos, enseñándonos que la unidad no surge, sino que se construye. Enseñándonos que la unidad no es una idea, un discurso o una filosofía. La unidad es una acción. Enseñándonos que la unidad no es un papel firmado con acuerdos de derechos y obligaciones. La unidad es una nueva manera de ver a las personas que te rodean. La unidad es un cambio de perspectiva respecto a tu compañero, tu esposo, tu esposa, o tu hermano, o tu padre. Es dejar de verle desde arriba hacia abajo y empezar a verle desde abajo hacia arriba, mientras estás de rodilla con sus sucios pies en tus manos. Y mirarlo desde los pies a la cabeza, mientras te dispones a lavárselos. Esta es la clave de la unidad. No hay otra manera de hacer que una relación perdure. En las crisis, en las diferencias, en las ofensas. Lo que estoy intentando decir es que Jesús nos estaba mostrando la manera de unirnos entre nosotros, de mantener nuestro corazón cerca del corazón del otro. Cuando los discípulos salieron de esa habitación, eran todos diferentes, sí, pero algo cambió. Salieron todos unidos. Ese acto lo cambió a todo. Les cambió a todos. La pregunta es, ¿vos estás dispuesto a ser un provocador de la unidad en tus relaciones? El primer movimiento del lavamiento de pies es inclinarse frente al otro. Esto representa una posición del corazón más que una posición del cuerpo. Se trata de humillar tu orgullo frente al otro en favor de la unidad. Nuestro orgullo es el mayor enemigo de la unidad. El Evangelio afirma que en Juan 13:3 dice: ¿sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía? En otras palabras, Jesús, sabiendo quién era, se ciñó ante los discípulos. Y esto pone de manifiesto el principio espiritual. Quien sabe quién es, puede humillarse. Jesús sabía que era el primogénito de la creación, pero no tuvo inconvenientes de mostrarse como el menor entre todos los hermanos. Jesús sabía que el Padre le había puesto toda la autoridad del cielo en sus manos, y con esas mismas manos limpió los pies mugrosos de sus orgullosos discípulos. ¿Por qué? Porque sabía quién era. Y quien está seguro de quién es, no tiene la necesidad de demostrar nada. Con el tiempo me di cuenta de lo peligroso que es una persona con problemas de identidad. Que cuando uno no está definido, requiere demostrar lo que no es, ¿no? Y la mayoría de conflictos en la familia, o en matrimonios, o en una iglesia, surgen de producto de la terquedad de personas que quieren demostrar algo a los demás. El demostrar quién manda, demostrar quién tiene razón, demostrar quién es el bueno, demostrar y demostrar. Y finalmente, lo único que queda demostrado era su complejo de identidad.
es posible ponerte la corona de la razón y convertirte en el rey de tu reino. Un reino donde nadie más te soporta que vos mismo. Sin embargo, descubrimos que en el reino de Dios es más importante tener amor que tener razón. Que el que pierde, gana. Y el que se humilla es enaltecido por Dios. En una atmósfera de orgullo no puede haber unidad. Porque la unidad surge al humillarse con valor. Y seamos sinceros. Por experiencia propia, sé que es más fácil humillarme ante un extraño o un desconocido antes que humillarme ante mi padre, ante los jóvenes de la misma congregación, o humillarme ante mis hermanos mayores, ¿no? Y sabemos bien que en la posición de rodillas a la hora de humillarnos no podemos demostrar nada, ¿no? O sea, no hay grandeza, no hay orgullo en ese momento, solamente humildad, ¿no? Pero realmente no te engañes, porque humillarse requiere muchísimo valor. Se necesita mucha seguridad en sí mismo, un carácter muy firme y una identidad sólida en Cristo para ponerte en la posición de vulnerabilidad ante tus conocidos. Como Jesús, quien mientras le escupían, insultaban y golpeaban, renunció a defenderse. Podría parecer que el Padre estaba de parte de aquellos que lo estaban humillando, pero sabemos que en realidad el poder estaba de parte de Jesús. Si él solo hubiese susurrado una orden de ataque, miles y miles de ángeles hubieran matado a esos hombres que están humillando a Jesús en ese momento. Como dice en Mateo 26, 52 y 53, le dice: guarda esa espada, le ordenó Jesús a Pedro. El que mata a espada perecerá. ¿No sabes que podría pedirle a mi Padre que me enviara 12.000 ángeles y me los enviaría al instante? Jesús, sin embargo, eligió humillarse, no demostrar nada y no defenderse. Y lo hizo para unirnos con Dios. La humillación de Jesús salvó nuestra relación con Dios. El segundo movimiento del lavamiento de pies es ver correctamente la suciedad de los pies del otro, ¿no? Se trata de aprender a ver los pies sucios de tu compañero sin emitir juicio. Cuando Jesús vio los pies sucios de Pedro y se dispuso a limpiarlo, Pedro se negó. Pero cuando entendió que esa era la manera de ser parte con Cristo, le dijo: lávame desde los pies a la cabeza. Pero entonces Jesús le contestó: tú eres hombre limpio, solo necesitas que te lave los pies, le dijo Jesús. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, tus pies están sucios por el polvo del camino. Vos estás limpio. Jesús vio los pies sucios de Pedro, pero entendió que esa suciedad no definía quién era él. Separó los pies del corazón, sus errores de su identidad. Honestamente, aunque Jesús a mí me limpió de todo pecado y tengo un corazón limpio, reconozco que con el caminar de mi vida se me han ensuciado los pies con pensamientos egoístas que he tenido, o malas palabras que he dicho, o maldiciones que le he dicho a alguien. Entonces,
tengo los pies sucios, ¿no? Pero vamos a decir la verdad. A veces es más fácil consolarte viendo los pies sucios del otro, ¿no? Que ver los míos. Y más cuando se trata de personas cercanas a nosotros, que lo podemos ver desde más cerca y más detallado la suciedad de sus pies. Pero me di cuenta que Jesús, cuando vio los pies sucios de Pedro, sabía bien que esa suciedad de sus pies no definía el corazón de Pedro, sino que era la suciedad del camino, los errores que Pedro había cometido. O sea, nosotros, en vez de, por ejemplo, decir a un hermano, tus pies están sucios, o sea, cometiste errores, decimos, sos un pecador, eres una persona sucia, le decimos. Y decidimos, lamentablemente, alejarnos de esas personas. Nos convertimos en expertos críticos de pies ajenos. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque es más fácil emitir juicio contra alguien que tiene los pies sucios antes que agacharse y lavarle los pies a esa persona. El tercer movimiento del lavamiento de pies es verter gracia sobre los errores del futuro de las personas. Se trata de tomar la decisión de perdonar antes de que nos ofendan. ¿Se dieron cuenta ustedes que cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, él sabía muy bien de que horas después iban a salir corriendo y lo iban a abandonar? Y Jesús ya lo sabía muy bien, porque Él es Jesús, es Dios. Cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos, no solo vertió agua sobre ellos, sobre los pies, sino que vertió gracia sobre ellos. Pensemos en ello. Jesús le lavó los pies a Tomás, quien hasta el último momento no creyó en la resurrección de Jesús y en la divinidad de él. Sin embargo, Jesús vertió agua y gracia y le lavó los pies. E incluso le lavó los pies a Pedro, que había prometido de que no iba a abandonarlo. Sin embargo, horas después lo abandonó. Y Jesús decidió verter no solo agua, sino gracia sobre Pedro. Y por muy irrazonable que parezca, también vertió agua y gracia sobre Judas. Jesús, sabiendo que lo iba a vender a sus enemigos, vertió agua sobre Judas. Entonces, ¿qué hace Jesús con los que dudan como Tomás? Vierte gracia. ¿Qué hace Jesús con los que no cumplen sus promesas como Pedro? Vierte gracia. ¿Qué hace Jesús con los que lo traicionan? Vierte gracia. Él decidió perdonarlos antes de que le fallasen. Vertió gracia sobre ellos, incluso antes de que lo ofendiesen. Y eso los trajo de vuelta a Jesús, a excepción de Judas, que decidió rechazar la gracia. Ser como Jesús es aprender a perdonar a aquellos que nunca se disculparon. De la misma manera, si quieres darle futuro a tu relación, debes verter gracia sobre aquellas personas en la cual sabes bien que más adelante te van a fallar. O sea, lo hagan consciente o inconscientemente. Si vos querés ser como Cristo, tenés que vertir gracia sobre cada una de esas personas. Si realmente tu relación te importa, convertite en un provocador
de la unidad. Inclina tu orgullo, deja de juzgar y vertir gracia sobre las personas que amas. Y así mismo finalizamos este tercer episodio de Jóvenes en Luz, el podcast. Me alegro que hayan estado hasta acá. Muchas gracias por escucharnos a cada uno de nosotros. Le dejamos las redes sociales nuestras, el Instagram por acá, el YouTube por acá y en Spotify por acá. Nos pueden buscar también en Apple Podcasts con el mismo nombre que en Spotify. Nosotros nos vamos a ver en la próxima semana con 2 invitados, en los cuales luego diremos quiénes son. Así que nada, nos estamos viendo y que Dios los bendiga.